Bienvenidos al curso de física. En esta ocasión vamos a hablar de la ley de Kirchhoff. Vamos a resolver un problema que muestra la figura y tenemos los siguientes valores: una FEN 1 de 2.1 voltios, una FEN 2 de 6.3 voltios, una resistencia 1 de 1.7 ohmios, una resistencia 2 de 3.5. El objetivo es encontrar las corrientes en las tres ramas del circuito. Entonces, vamos a trabajar estas leyes de Kirchhoff teniendo en cuenta dos sentidos. El sentido de la corriente en cada rama. Observen que la rama de la corriente 1 va de nodo A, al nodo B, ¿sí? Y la rama de la corriente I3 va de A a B, pero por la derecha, ¿verdad? Entonces, como solamente tenemos dos nodos, entonces vamos a colocarle a este punto el punto D, a este el punto C, acá el punto F y el punto E. Entonces observen que el sentido de la corriente en cada rama, o sea, vamos a tomar la rama A, D, C, B, ¿sí? Entonces a esa rama la va a atravesar la corriente I1. Entonces vamos a decir que entonces el sentido de la corriente en cada rama. Entonces vamos a hablar de la polaridad en los elementos que pueden ser un capacitor, una resistencia o un conductor. En este caso vamos a hablar de una resistencia R1 y R2. Entonces, como en la resistencia 1 está entrando la corriente, esta polaridad en esta resistencia va a ser negativa y acá como sale va a ser negativa. Miramos aquí, entra la corriente, polaridad positiva, y sale polaridad negativa. Lo mismo va a ocurrir en la resistencia 2. Por aquí entra la corriente en la resistencia y negativo porque la corriente sale por ahí. Miramos la resistencia 1 y polaridad positiva por que entra y polaridad negativa por donde sale la corriente. Igual, polaridad positiva, polaridad negativa. Recordemos que la polaridad en la fuente, la línea pues vertical mayor, en este caso, en la imagen, va a ser positiva. Esto quiere decir que esta es polaridad positiva de esta FEN, polaridad negativa. Polaridad positiva de esta FEN. Entonces vamos a cambiarle el color. Vamos a colocarle color aquí. Entonces polaridad positiva, polaridad negativa, polaridad positiva, polaridad negativa, polaridad positiva, polaridad negativa. Entonces, una vez ya aplicamos polaridad teniendo en cuenta el sentido de la corriente en cada rama, pasamos ahora al sentido global de la corriente. Estos dos sentidos de la corriente, el global y el que aplicamos en cada rama, son arbitrarios. En este caso, fíjese que nosotros podemos tener la opción de tomar sentido global horario o sentido global antihorario. Entonces vamos a trabajar en el sentido antihorario, ¿sí? Sentido global de la corriente antihorario, y vamos a hacer esto. Entonces, todo esto para aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a aplicar la primera ley de nodos. Entonces aplicamos la ley de nodos al nodo
En este caso vamos a tomar el nodo A. Entonces yo les sugiero que dibujen el nodo. Este es el nodo A. Y vamos a observar que esta corriente es la corriente, va saliendo, ¿verdad? Este es el nodo A, la corriente 1. La corriente 2, la corriente 2 sale y observamos que la corriente 3 está entrando al nodo A. Entonces aplicamos la ley de nodo al nodo, en este caso al nodo A. Entonces esta primera ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. También podemos aplicar esta, si nos confunde, sumatoria de las corrientes que entran es igual a sumatoria de las corrientes que salen, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona y nos da el mismo resultado. Entonces vamos a decir lo siguiente, tomando esto, o sea, cuando la corriente sale es positiva y cuando la corriente entra al nodo es negativa, o sea que esto lo podemos expresar como sumatoria de las corrientes igual, entonces las que salen I1 más I2 menos I3 igual a 0. Ahora, si esto me confunde, entonces aplicando esta, vamos a decir, bueno, sumatoria de las corrientes, un momentico, sumatoria de las corrientes que entran, o sea, ¿quiénes entran? Entran I3, fíjense, ¿y quiénes salen? Entonces vamos a colocar primero las que salen. Las que salen son I1 más I2. Va a ser igual a la sumatoria de las que entran. ¿Y quién entra? I3. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a observar que obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Entonces ya es cuestión pues de que decidan cuál van a optar. Entonces, tomando esto, que la intensidad 1 más la intensidad 2 menos la intensidad 3 es igual a 0. Y aquí tengo el primer sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces a esto lo llamo sistema de ecuación 1. Ahora vamos a aplicar entonces aplicamos la segunda ley de Kirchhoff o aplicamos la ley de mallas a la malla. Entonces aquí vamos a tomar los nodos en el sentido de la corriente global, ¿sí? Sentido global de la corriente, o sea, vamos a partir de la malla A, del nodo A, D, C, B, A, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces, sumatoria de los voltajes va a ser igual. Entonces aquí tenemos que tener presente la subida o caída de voltaje. Observen que cuando hablamos de sumatoria de los voltajes, recordemos que no es más que la sumatoria de las intensidades por la resistencia, ¿sí? O sea que donde está una FEN vamos a colocar su voltaje y donde está una resistencia la vamos a expresar en función de la intensidad y la resistencia, ¿sí? Entonces
vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Aquí sería, fíjese que es la corriente 1 por la resistencia 1, pero ojo, la corriente, fíjese el sentido global, vamos a mirar el sentido global. O sea que aquí va a ser esta sumatoria de voltaje va a ser igual a menos resistencia 1 por intensidad 1. Aquí sería menos la fe en 1. Aquí sería una caída de voltaje, sería resistencia 1, intensidad 1. Aquí hay una subida de voltaje más la FEN 2, subida, y aquí hay una subida de voltaje, sería más intensidad 2 por resistencia 2 igual a 0. Ahora procedemos a simplificar los términos semejantes. Entonces observamos, entonces la sumatoria de los voltajes va a ser igual. Observamos que nos va a quedar menos 2 veces la resistencia 1 por la intensidad 1 más intensidad 2 por resistencia 2 menos la FEN 1 menos la FEN 2 igual a 0. Entonces ahora sustituimos. Hay unos valores, no da el problema. Recordemos que reemplazando vamos a tener que menos 2 veces la resistencia 1 es 1.7 ohmios por la intensidad 1 más la intensidad 2 por la resistencia 2, que es 3.5 ohmios, menos la FEN 1, que es 2.1 voltios. Bueno, aquí es más la FEN 2, que es 6.3 voltios igual a 0. Entonces, realizando estas operaciones, vamos a obtener que nos va a dar menos 3.4 intensidad 1, vamos a quitar las unidades, más 3.5 intensidad 2, y realizando aquí esto nos va a quedar más 4.2 voltios igual a 0. Entonces si despejamos vamos a obtener el segundo sistema de ecuaciones. Entonces nos va a quedar que esto es menos 3.4 intensidad 1 más 3.5 intensidad 2 igual a menos 4.2 voltios. Y esto es lo que vamos a llamar la ecuación número 2. Ahora aplicamos la ley de mallas a la malla. Entonces en este caso a la malla A, B, F, E, A. Entonces sumatoria de los voltajes va a ser igual. Entonces observen que esta resistencia 2
hay una caída. O sea, va a quedar expresada como hay una caída es menos la resistencia 2 por la corriente 2. Observamos que en esta FEN 2 hay una caída, o sea, va a ser menos la FEN 2. Cuando atraviesa a la resistencia 1 hay una caída, o sea, va a ser menos resistencia 1 por la intensidad 3. Cuando atraviesa la FEN 2 hay una subida, o sea, va a ser más la FEN 2 y llegamos a la resistencia 1. O sea, hay una caída, o sea, menos la resistencia 1 por la intensidad 3 y esta sumatoria da 0, ¿sí? Entonces observamos que podemos simplificar términos. Aquí observamos el inverso aditivo de la da 0 menos FEN 2 más FEN 2 da 0 y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que este término nos quedaría menos resistencia 2 por intensidad 2 y estos dos términos son semejantes, va a quedar menos 2 veces la resistencia 1 por la intensidad 3 igual a 0. Reemplazamos, recordemos que la resistencia 2 tiene un valor de 3.5, entonces esto es menos 3.5 ohmios por intensidad 2 menos 2 veces la resistencia 1 que tiene un valor de 1.7 ohmios por la intensidad 3 igual a 0. Realizando esos cálculos y quitando las unidades, nos va a quedar que esto es menos 3.5 intensidad 2 menos 3.4 intensidad 3 igual a 0. Entonces aquí hemos obtenido el sistema de ecuación 3, ¿sí? Ahora formamos un sistema de ecuaciones de 3 por 3 con los datos que tenemos. Entonces recordemos que la primera ecuación, entonces formamos un sistema de ecuación I1 más I2 menos I3 igual a 0. La segunda ecuación nos dio menos 3.4 I1 más 3.5 I2 igual a menos 4.2 voltios. La tercera ecuación nos dio menos 3.5 I2 menos 3.4 I3 igual a 0. Entonces, escribiendo esto un poco más elegante, sería I1 más I2 menos I3 igual a 0. Entonces ahí tenemos este sistema de ecuaciones. En el siguiente video lo vamos a resolver por eliminación Gauss-Jordan. Las respuestas que vamos a obtener de estas intensidades son, la vamos a verificar en el siguiente video. I3 va a tener un valor de 0.42 amperios, I2
va a tener un valor de menos 0.41 amperios y I1 va a tener un valor de 0.83 amperios. Este signo menos significa que ese no es el sentido correcto de la corriente I2.